Hola, bienvenidos al seminario La Nueva Escuela Mexicana. En sesiones anteriores ya hemos abordado algunos temas que nos han permitido explorar de manera más o menos amplia, de manera más o menos profunda, lo que hasta el momento se conoce de la nueva escuela mexicana. La hemos definido como un modelo educativo. Hemos visto que ese modelo educativo atiende a condiciones también internacionales y que tiene una intención ideológico-política. Nos hemos dado cuenta de que políticas internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la Agenda 2030 son elementos, digamos, que nos dan un horizonte, un referente para entender lo que está ocurriendo con la educación en México y en particular con esto a lo que le llamamos la nueva escuela mexicana. Parte de nuestra reflexión estuvo centrada en el reconocimiento de los enfoques prioritarios de este modelo y coincidimos en que encontramos el enfoque socioeducativo, encontramos el enfoque humanista y encontramos, por supuesto, el enfoque de la evaluación formativa. Es algo importante de recordar que la nueva escuela mexicana ha tenido una evolución importante desde el año 2019 que nos ha llevado a paulatinamente ir entendiendo, ir encontrando más elementos para entender, para comprender qué es lo que los planes y programas de estudio nos proponen y cuál es el papel del profesor, el papel que se espera cumplamos los profesores en las escuelas de educación básica del país. Algo importante fue reconocer que la nueva escuela mexicana eh, em, ha generado una serie de documentos que nos han dado elementos para su comprensión, para su análisis, y en que entre ellos se encuentra el marco curricular para la educación básica 2022 y también los planes y programas de estudio 2022 que entrarán en vigor en agosto de este presente año 2023. Ha sido recurrente en nuestro diálogo señalar que se espera que durante eh, estos primeros meses del año 2023, los profesores nos capacitemos, nos reunamos, nos pongamos a analizar los documentos emanados de la Secretaría de Educación Pública y establezcamos algunos criterios, algunos elementos que nos permitan ir generando esto a lo que llamamos el codiseño. Es importante recuperar también que el nuevo modelo o el marco curricular para educación básica ya ya propuso algunos los planes y programas de estudio para la educación básica y están organizando o organizaron eh, el trayecto formativo en diferentes fases. Estas fases no eliminan los grados, simplemente es una forma curricular para dosificar, para ir haciendo una derivación gradual de los contenidos y los propósitos de la educación básica. Sin embargo, sí es importante, ha sido también tema de nuestras reflexiones, sí es importante reconocer que si algo tiene este modelo educativo, la nueva escuela mexicana, es este planteamiento de su eh, un fuerte anclaje con una visión mucho más social, más entendiendo, más considerando a la escuela como uno de los factores determinantes en las comunidades y que nos propone pues el ir estrechando vínculos con la sociedad, con las comunidades y que la escuela se convierta
en ese espacio de transformación social donde los vecinos, los habitantes de los lugares alrededor de nuestras escuelas encuentren a quienes solidariamente les brinden su apoyo y su conocimiento para mejorar las condiciones del entorno. Entonces, este enfoque socioeducativo nos ha llevado a eh, plantear como el proyecto eh, más adecuado para implementar el plan y programa de estudio, el proyecto de intervención socioeducativa. Ese proyecto de intervención, habíamos comentado, es una propuesta, hay otras propuestas, pero la de nosotros es el proyecto de intervención socioeducativa que se diseña a un año, se diseña a un año de trabajo. Entonces, lo que hemos estado sugiriendo acá es que el proyecto se piense en estos momentos como un trabajo piloto para desarrollarse durante el ciclo escolar 2023-2024. Es una preocupación del gobierno, de las autoridades educativas, que los maestros tengamos iniciativas en ese sentido, y desde el mes de enero hemos acudido a diferentes consejos técnicos intensivos o actividades en los consejos técnicos que nos han llevado a la revisión de materiales que, vale la pena decir, todavía están inacabados, todavía no los concluyen. Vemos, por ejemplo, que en esta última sesión del Consejo Técnico se aventuran, se adelantan términos que sustituyen o que cambian o que aclaran o que amplían los términos que teníamos o que veníamos manejando del marco curricular del año pasado y los planes de programas de estudio. Entonces, me parece que este proceso en el cual estamos eh, trabajando nosotros, este contexto es bastante incierto. Hoy tenemos nuevos términos que habrá que ver si se mantienen o cambian de aquí a agosto de este año. Veamos si los documentos como los planes y programas de estudio se mantienen como los tenemos ahora, o si irán teniendo otros cambios, sobre todo con la publicación de los libros de texto. Es, eh, son temas polémicos, son temas que nos preocupan a los maestros, ¿no? El no tener una certeza de qué es lo que vamos a estar implementando el ciclo escolar 2023, donde no tenemos realmente un documento base que podamos decir, bueno, es a partir de este que debemos trabajar. Mi sugerencia es que podamos conocer las diferentes propuestas que se tienen, no solamente la de nosotros, también hay otras. Comentábamos la del doctor Sergio Tobón, por ejemplo, es una muy interesante. Yo pienso que si los profesores revisamos estas propuestas y desarrollamos de manera personal alguna forma de trabajo centrada en proyecto y que tenga esta idea de vincular a la comunidad con la escuela. Considero que lo demás, los términos, los nuevos documentos, serán para ir enriqueciéndonos y no para confundirnos más. Creo que aun cuando haya cambios en estos pormenores de los planes y programas de estudio ya referidos a determinados grados, a las fases, a los diálogos, a las espirales cognitivas, a lo que ahora le llaman los procesos de desarrollo cognitivo.
¿no? Entonces, cuando esas cosas, me parece a mí que son em, detalles que son importantes, pero que tiene mayor importancia el identificar, por ejemplo, que la Nueva Escuela Mexicana es un proyecto político ideológico, que no es un proyecto académico. Es un proyecto político ideológico que pone al centro de la discusión y del trabajo docente la necesidad de ser partícipes del logro de mejores condiciones para la sociedad. Eso me parece que es más importante y, por supuesto, la recuperación de esto que hemos analizado con mucha insistencia en la formación de ciudadanos solidarios, generosos, honestos, ¿no? Preocupados por el medio ambiente, preocupados por el mundo, preocupados por su salud, preocupados por mejorar las condiciones en las que se encuentra hoy nuestro planeta Tierra. Creo que si entendemos esa parte, esos propósitos humanistas, estaremos, estaremos mejor. Finalmente, si se llama fase o si se llama estándar, pues no hará mucha diferencia, ¿no? Si se llama espiral o si se llama proceso o si se llama diálogo, pues tampoco va a hacer mucha diferencia. Sin embargo, creo que como profesores siempre estamos más pegados a la didáctica. Siempre estamos más preocupados por cómo voy a planificar, cuál va a ser el formato que voy a utilizar, eh, cómo lo voy a dosificar, ¿no? Siempre estamos más preocupados por esas cosas y en mi opinión esas cosas son importantes, pero no son las más importantes en la nueva escuela mexicana. Creo que sí es importante identificar esto que en el marco curricular para la educación básica y en el modelo de la nueva escuela mexicana es conocido como las pedagogías del sur. Eso me parece que sí es importante porque son metodologías, son formas de intervención que buscan promover una conciencia social, promover la conciencia social. Y eso significa que como personas, como profesores, debemos darnos cuenta de cuál es nuestra situación en México, nuestra situación en el mundo frente a los grandes problemas del mundo. ¿Cuál es nuestra obligación como sujetos que formamos conciencias? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? Entonces, en algunas sesiones hemos revisado lo que hasta ahorita se tiene en los planes y programas de estudio. Insisto, esto puede cambiar, esto puede modificarse en tanto no hay una propuesta única, acabada por parte de las autoridades. Entonces vamos avanzando, digamos, un poco a tientas, un poco por intuición, un poco más por la experiencia de nosotros mismos como profesores y bueno, sigamos esperando a ver de qué otra manera los debemos llamar ahora después del siguiente consejo técnico, ¿no? De qué manera vamos a llamar, de qué nombres vamos a utilizar, qué términos vamos a utilizar. Porque efectivamente, como lo comentan muchos maestros, se espera que a lo largo de estos meses podamos irnos familiarizando con los términos. Sin embargo, me parece que en estos cambios, en estas permanentes modificaciones, interpretaciones que se hacen, pues se puede generar mayor confusión entre nosotros que tenemos que operar el currículum entre los profesores. Pienso que mientras tengamos claros estos enfoques generales, estas exigencias hacia nosotros,
y que debemos implementar metodologías transformadoras, metodologías globalizantes. Lo demás puede irse resolviendo, digamos, un poco en el camino. En mi opinión, el ciclo escolar 2023-2024 va a ser un enorme piloto, ¿no? Un momento de una gran, como de una gran duda, ¿no? En cómo lo vamos a ir implementando y que será también valga la expresión, un laboratorio en el cual se irán mejorando los términos, se irán aclarando las dudas, se irá teniendo mayores certezas y que, pienso yo, hay que estar al pendientes porque probablemente en el ciclo escolar 23-24, perdón, en el 24-25, tengamos una nueva variación de los planes y programas de estudio. Insisto, tenemos que revisar los libros de texto, tenemos que mirar cómo los vamos a incorporar. Yo espero que lo hagamos de una manera crítica, no de una manera acrítica, ¿no? Y que podamos ir avanzando en finalmente nuestra profesión y en el fin de lo que significa ser maestro, que es ir creando conciencias ciudadanas y conciencias, una conciencia social vista en los términos más generales, entendiendo al mundo como nuestra tierra patria. En la sesión anterior hicimos un poco el acercamiento a la metodología del aprendizaje basado en problemas, que es una de las metodologías sugeridas, mencionadas, propuestas por la nueva escuela mexicana y que me parece que es idónea para implementar el proyecto de intervención. Insisto, este proyecto se hace a un año y es ahí donde se conjugan las diferentes fases, la degradación que se hace por niveles, los campos formativos, los ejes articuladores y todos esos enfoques que nosotros ya hemos estado mencionando. Finalmente, creo que dependerá mucho de la experiencia del profesor en esto de implementar planes y programas de estudio. Los que somos un poco más grandes, pues ya tenemos experiencia en implementar 3, 4, 5 planes de estudio. Los más jóvenes, bueno, pues creo que están enfrentando un momento uh, muy incierto, con mucha duda, ¿no? Con muy poca claridad en los planteamientos que nosotros reconocemos, pues, en los planteamientos pedagógicos. No así en los planteamientos ideológico-políticos, pero donde sí veo yo mucha incertidumbre, muchas dudas y poca claridad, es en los planteamientos pedagógicos. Entonces, estemos atentos, ¿no? A que esto se pueda ir mejorando. Entonces, habíamos comentado que el proyecto de intervención a un año debe recuperar todo esto, además de lo que se encuentra en los planes y programas de estudio. Y habíamos propuesto que los proyectos de intervención pudieran titularse o nombrarse a partir de por lo menos 4 delimitaciones. Una delimitación metodológica, que sería proyecto de intervención socioeducativa, una eh, una delimitación temática que tendría que ver con el eje articulador, una delimitación geográfica que nos lleva a identificar a nuestro centro de trabajo, a nuestra escuela, como el espacio donde lo vamos a implementar, y también ya teníamos pensado una delimitación temporal que empezaría en agosto del 2023 y terminaría en julio del 2024. Entonces, este fue
un ejercicio que hicimos, un ejemplo de cronograma para que ustedes pudieran ir armando su proyecto de intervención. Ojalá en casa hayan ido un poco o vayan haciendo un poco ya haciendo algún bosquejo de cómo puede ir quedando su proyecto y que en el mes de agosto, con el Consejo Técnico Intensivo, pudiera ser, digamos, afinado, pulido y pudiera implementarse en el nuevo ciclo escolar. Bueno, habíamos comentado, la sesión pasada vimos el aprendizaje basado en problemas como una metodología de estas eh, pedagogía del sur. Nosotros la conocemos también como una pedagogía integradora. También se le puede dar la característica de estar centrada en el alumno, ¿no? Entonces, creo que es una metodología bastante noble y que nos da espacio para poder ir implementando lo que nos pide la nueva escuela mexicana. Bien, este esquema que tenemos en pantalla me parece importante porque lo que quiero dar a entender con él es que si bien el proyecto escolar es a un ciclo escolar, el proyecto de intervenciones a un ciclo escolar, a lo largo del ciclo escolar hay que ir estableciendo proyectos más cortos, dijimos, proyectos que puedan estar concentrados en 6 o 7 sesiones, que no sea todo un proyecto para todo un año, porque es demasiada información, necesitamos tener espacios formales de evaluación, necesitamos hacer seguimientos puntuales, necesitamos hacer registros. No considero conveniente que pudiera ser un proyecto para todo el año. Claro, es un proyecto de intervención para todo el año, pero ese proyecto de intervención a su vez se organiza en proyectos pedagógicos que pudieran corresponder a las metodologías estas que nos están solicitando, las nuevas metodologías, como son el aprendizaje basado en problemas, el STEAM, el proyecto comunitario y el aprendizaje servicio. Ahora, estos círculos, esta línea que va de izquierda a derecha en un sentido ascendente, quiere decir que el proyecto 1 tiene que ser la base del proyecto, de todos los proyectos siguientes. Este proyecto es el que nos va a asentar los cimientos para que los alumnos vayan construyendo procesos progresivos de aprendizaje y que a su vez que a su vez van a estar articulados, ¿no? El proyecto 1 será la base para el proyecto 2, el 2 para el 3 y estos 3 tendrán que verse culminados en un proyecto cuarto o quinto, dependiendo del tiempo que usted decida eh, ocupar para llevar a cabo los proyectos. El cuarto proyecto o el último proyecto tendría que ser, digamos, la concentración de todo lo que se pudo haber trabajado durante el ciclo escolar y tendría que ser un gran proyecto que tuviera a la vez un gran producto que pudiera que sea el resultado de todo el trabajo a lo largo del año. Entonces, el tema puede mantenerse durante todo el ciclo escolar. En el caso que hemos estado platicando, es la educación socioemocional, pero el tema que usted elija, continúelo durante todo el ciclo escolar, solamente en diferentes niveles de profundidad, de complejidad, con mayor información, con mayor participación de los alumnos, con mayor iniciativa por parte de ellos para tomar decisiones, ¿no? Entonces creo que estos proyectos, estas metodologías, sí definitivamente permiten que los alumnos vayan teniendo una participación más activa, ¿no? Que el profesor vaya cediendo, digamos, el protagonismo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos paulatinamente, poco a poco, van comprendiendo, van entendiendo cuál es su nuevo papel o lo que se espera que hagan ahora y vayan asumiendo paulatinamente también
mayor responsabilidad sobre el proceso y sobre sus propios procesos. Entonces, esta línea ascendente, eso quiere decir que debe ser un avance progresivo de cada uno de los proyectos, y estos círculos, pues lo que significa es que deben estar articulados uno con el otro. Eh, Suponiendo que un alumno no pudiera eh, participar en toda la expresión que esto significa en el proyecto 4 si no ha cubierto el proyecto 1, 2 y el 3, sino que en este proyecto didáctico 4 o 5, dependiendo lo que usted decida, en esos proyectos el alumno llegaría con competencias, con habilidades eh, mejoradas, desarrolladas, y por supuesto con un mejor vocabulario, una mejor comprensión del tema, con mayores habilidades investigativas, por ejemplo. Entonces, tendría que pensarse en eso. Entonces, estos proyectos me parece a mí que son capaces de darnos elementos para identificar los aprendizajes de los niños, conceptuales, los procedimentales y los actitudinales y valorales. Entonces, a lo largo de un año sí se logra ver algunos cambios en ellos. Siempre es importante que usted haga registros de cómo se expresan los niños al principio del ciclo escolar, cómo van involucrando nuevas palabras, nuevos conceptos en su forma de expresarse, de referir al tema. Sí es importante eso, y que usted también sea claro, sea cuidadoso en cómo ir eh, impulsando, en cómo ir, digamos, arraigando en los chicos una forma de hablar, una forma de expresarse, una forma de pensar, de pensarse y de pensar en los otros, ¿no? Entonces creo que estos proyectos son bastante interesantes. Bueno, hoy les quiero compartir una metodología que también en mi opinión es bastante interesante. Yo le llamo aprendizaje por aproximaciones. Es una metodología que me parece a mí que puede ser una, un previo a los proyectos, digamos, como están presentados en la literatura. Con mucha frecuencia, cuando leemos la literatura especializada en estas metodologías, proponen que los problemas, em, los dilemas, las situaciones surjan de los intereses de los niños. Y a mí me parece que eso está muy bien. Sin embargo, en mi experiencia, y créanme, son muchos años de experiencia, en mi experiencia es muy difícil que cuando uno llega a un grupo por primera vez, o aún cuando conozca al grupo de un año anterior, eh, es difícil que los niños eh, propongan temáticas para los proyectos. Entonces, creo yo que esta metodología puede permitir ir haciendo ese aprendizaje de los niños y de nosotros los maestros en el trabajo por proyectos. ¿No? Para trabajar, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos o el STEAM o más aún el aprendizaje servicio o el proyecto comunitario, en mi experiencia, hace falta una madurez de los equipos, hace falta aprender a trabajar en equipo, hace falta desarrollar habilidades, por ejemplo, para la investigación, hace falta desarrollar habilidades para la negociación, para el diálogo, para la toma de acuerdos. Se necesita tener una capacidad de convocatoria, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de habilidades, en mi opinión,
se van desarrollando poco a poco. No es algo eh, que caracterice actualmente ni a los niños de la educación básica. Bueno, me parece que a ningún alumno, salvo de algunos alumnos, digamos, de niveles superiores como maestrías, doctorados y algunas licenciaturas, me parece que sí podría pensarse en eso, pero en mi opinión, no son características que propiamente se miren en los niños de educación básica o media superior. En mi opinión, un trabajo como este, que le llamo yo aprendizaje por aproximaciones, puede ser un buen recurso para irnos aproximando poquito a poquito a todo aquello que debemos saber hacer, debemos aprender a hacer y debemos desarrollar para entrar a proyectos mucho más abiertos, mucho más, em, voy a decir la palabra libres, porque ya esos proyectos, tal como los plantea la literatura, pues requieren de una amplia y muy clara autonomía académica. ¿Mm? Que los niños ya sepan dónde buscar, cómo buscar, que los niños ya sepan plantearse problemas, que sepan identificar problemas, em, proponer soluciones, en fin. No digo que no se pueda hacer, simplemente creo que si queremos sistematizarlo, si queremos ir haciendo que esto funcione de manera más más cierta, con menos errores, con menos riesgos, debemos empezar por cuestiones que todavía nos anclen digamos, en esta relación del profesor y el alumno, donde el profesor todavía dirija, digamos, eh, con cierta mayoría el proyecto, ¿no? Y los niños van haciendo, y los niños van aprendiendo, y los niños van aprendiendo a dialogar, y los niños van aprendiendo a negociar, y van aprendiendo a hacer preguntas. Porque, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando estamos en clase y preguntamos, hay preguntas y pues resulta que no hay respuesta, ¿no? Por parte de los alumnos. Entonces creo que ese tipo de actitudes, ese tipo de posición es muy, em, eh, está muy presente todavía en nuestras aulas de clase. Esa dependencia del profesor, esa, digamos, esa heteronomía académica está muy presente. Entonces, si realmente queremos llevar esta formación ciudadana, donde el ciudadano participe activamente, críticamente, donde respete la multiculturalidad, el diálogo, favorezca el diálogo, la negociación, la toma de acuerdos, creo que debemos empezar por pasos más sencillos, pasos más cortos, digamos, pero que nos van a dar mayores certezas hacia dónde vamos avanzando. Entonces, eso es una metodología que propone solucionar problemas de una forma sistematizada, no tan abierta, no tan libre como lo propone la doctora Frida Díaz Barriga en el ABP que revisamos en el video anterior, sino mucho más sistematizada, más todavía un poco controlada por el docente, aun cuando la idea sea ir, digamos, deslindando mayor responsabilidad a los chicos. Esta metodología favorece el trabajo en equipo y la autonomía académica, así como el desarrollo de competencias y habilidades investigativas. Cuando le decimos al niño indaga, pues realmente no sabe cómo hacerlo, no sabe dónde buscar, ¿no? No sabe cómo seleccionar información, no sabe cómo identificar información relevante de la no relevante, no sabe cómo acudir a fuentes más confiables, cómo usar un buscador, es decir, todo eso debe ser parte del aprendizaje para posteriormente ya enfrentarnos a proyectos donde la responsabilidad que se le asigna a los chicos sea mayor. ¿Mm?
Este aprendizaje por aproximaciones lo diseñé en 7 sesiones. Debo decirles que esta metodología la desarrollé teniendo como base una propuesta de la doctora Nina Talicina. Ella desarrolló una metodología que eh, eh, le llama aprendizaje por, por, por niveles, digamos, ¿no? Es una propuesta que va planteando diferentes momentos en una clase donde el niño va haciendo diferentes cosas. Entonces, esto que les propongo está basado en eso. Ajá. Entonces, lo diseñé en 7 sesiones, donde en la primera sesión el profesor presenta el trabajo a los alumnos. Una sesión de introducción, digamos, al trabajo, al tema, y el profesor ahí eh, presenta el problema que se quiere solucionar. Es decir, antes de esto, el profesor ya identificó el problema, ya lo visualiza, ya digamos, reconoce que es una situación potencialmente sensible de ser construida como un problema, en un problema que se aborde en la escuela. Entonces, presenta el problema, también comenta y expone la metodología o la forma en la que se va a trabajar, hace saber a los niños los compromisos que se espera de ellos, qué se espera, escucha sus comentarios, ¿verdad? También puede irles diciendo cuáles son los recursos de los cuales van a poder aprovecharse para poder trabajar, y también les presenta un calendario. O sea, ¿cuándo se va a hacer qué? ¿Cuándo hay esto? ¿Cuándo se va a hacer aquello? Para que los niños sepan con anticipación qué es, por dónde, cuál va a ser el camino que van a seguir para el aprendizaje. Entonces, a la par, en esa sesión, el profesor va a identificar los conocimientos previos de los alumnos, ¿no? En esta, irles comentando el proyecto, él va haciendo preguntas que le permiten saber qué es lo que los niños saben sobre el tema, sobre la metodología, sobre cómo van ellos, cómo se han aproximado a un problema como el que se les presenta. Pero también el profesor va a establecer mecanismos para aprovechar los saberes que los niños tienen. Sabemos que esas evaluaciones diagnósticas nos sirven para saber lo que los niños saben. Entonces, a partir de lo que los niños saben, él va a poder diseñar estrategias para potenciar y aprovechar los saberes que ya tienen los chiquillos, y también cómo diseñar las estrategias de cómo subsanar los conocimientos que los alumnos aún no tienen o necesitan fortalecer para poder enfrentar el problema al que van a ser, del cual van a ser partícipes en su solución. Entonces, como ven, no es un problema que surja del interés de los alumnos, sino que el maestro, en un análisis profundo de la circunstancia en la que vive su salón, su escuela, su comunidad, identifica y que le parece que tiene potencial para ser abordado como un problema y propuesto a los alumnos. Bueno, en la sesión 2, que no necesariamente es al día siguiente, sino es una sesión 2 que el maestro determinará en qué momento se hace, el profesor presenta nuevamente el problema. Él nunca debe perder de vista el problema, él siempre debe tenerlo claro, aun cuando, por supuesto, acepta que el problema puede irse mirando desde diferentes ámbitos, ¿no? Un problema, lo sabemos, sobre todo los problemas abiertos, no son problemas unidireccionales, lo platicamos la sesión pasada. No son problemas unidireccionales, no son problemas eh, que acepten una sola respuesta, sino que se generan una serie de respuestas dependiendo de cómo se aborde. Son multifactoriales, entonces
El profesor va presentando el problema, vuelve a presentar el problema, entendiendo que la segunda sesión probablemente se pueda observar el problema, se pueda abordar desde otro ángulo. Y también le va a proporcionar los primeros recursos que van a utilizar los niños, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos primeros recursos que van a utilizar los niños? Bueno, pueden ser hojas de trabajo, puede ser un video corto del tema que van a abordar, del problema, puede ser un audio, puede ser un cuestionario, una lectura, puede ser lo que él considere para que los alumnos tengan un punto de partida, una lectura breve, una hoja de trabajo que el profesor les hizo. No recomiendo estos trabajos como la sopa de letras o los crucigramas. No es, me parece que esos no son elementos que se requieren acá. Acá se requieren documentos, videos, audios, eh, material que los niños puedan tener como fácil acceso a la información. Este es un momento en donde ellos recuperan información, recogen información que les va a servir en un primer momento para avanzar en la comprensión del problema y después en la búsqueda de soluciones. Entonces, a lo largo de esta sesión, el profesor va a animar a los estudiantes a hacer preguntas y a buscar más información a partir de la interacción que hagan ellos con el material. Va a despejar dudas, va a hacer preguntas, anima la lectura, anima la escucha, anima la observación del video, es decir, va aclarando información, les proporciona a los niños toda la información que sea necesaria para que ellos puedan ir comprendiendo con mayor profundidad el problema. ¿Qué pasa con los alumnos? Bueno, en esta sesión 2, los chicos trabajan de manera individual, ¿no? Todavía están como aproximándose, pues son aproximaciones, se va aproximándose al problema, a la lectura, al tema, a las exigencias que tiene el trabajo por aproximaciones para él. Y en un trabajo individual van a interactuar con los recursos que elaborados o seleccionados por el docente. Decíamos lecturas, cuestionarios, videos, audios, etcétera. Él va a interactuar de manera individual y a la par recoge información importante para la solución del problema y la sistematiza. Es decir, no ve, digamos, pasivamente el video, sino que para ver el video, el profesor le proporciona también una serie de ítems, ¿no? O digamos, de declaraciones o incluso pueden ser algunas preguntas guía que vayan dirigiendo la lectura o la revisión del video o del audio. Entonces él va a interactuar y es el momento de recoger información. ¿Mm? En la sesión 3, el profesor, insisto, no es una sesión 3 que vaya a ser el tercer día, sino cuando el profesor lo haya considerado, tal vez al terminar la sesión 2, el profesor les pida a los chicos que enriquezcan la información que tuvieron en el video, que busquen uno o dos videos más, que busquen alguna lectura, que busquen en alguna página en particular que les dé el maestro, a fin de que tengan toda esta información que les permita ir conociendo y recreando la situación, problema que el profesor les presenta. Entonces, en esta sesión 3, el profesor nuevamente recupera la información que los alumnos recogieron en la sesión anterior, vuelve a recordar el problema que debe solucionarse, o sea, eso nunca debe perderse de vista, cuál es el problema, propone nuevos recursos si es necesario, organiza binas, aclara dudas, hace preguntas, sugiere, etc. Mientras los alumnos van a trabajar en binas y en esas binas van a presentar la información que recogieron la sesión anterior. Van a compartir con su compañero la información y inician el diseño de cuantas soluciones consideren viables para el problema presentado. Es decir, todavía es una aproximación, todavía pueden ser buenas ideas, todavía puede ser alguna locura, alguna solución, digamos, loca que se le ocurra a alguno de los chicos, todavía ese es el momento en el que van apenas procesando toda esta información.
y construyen un documento entre los dos o las dos, construyen un documento donde exponen las posibles soluciones, ¿no? Cualquier solución que se les ocurra, esa puede estar ahí. Y argumentan porque consideran que eso podría ser una solución viable para el problema. La siguiente sesión, que sería la sesión 4, el docente nuevamente pone en la mesa, en la memoria, en estos aprendizajes previos, vuelve a recuperar la información que se trabajó en la sesión 3 y otra vez vuelve a poner el foco de atención que es el problema. Propone nuevos recursos si lo considera así y organiza equipos de 3 o 5 integrantes. Aclara dudas, hace preguntas y sugiere. ¿Por qué 3 o 5? Bueno, en mi experiencia, un equipo de más de 5 personas, sobre todo chicos de educación básica, es muy difícil que se pongan de acuerdo. Es muy difícil que lleguen al diálogo constructivo, a la escucha atenta, ¿no? Entonces, 5 me parece que sería ya como el límite para que los chicos pudieran trabajar. ¿Y por qué pienso que deben integrarse con números nones? No 2, 4, 6, sino 3 o 5, porque es muy probable que teniendo un número non, los alumnos puedan tener un mayor debate. Puede ser que uno no esté de acuerdo, ¿no? La idea sería que uno de los tres no esté de acuerdo, porque si los dejamos en 4, pues más fácil que todos estén de acuerdo y entonces el trabajo sea menos fructífero. Entre tanto, los alumnos trabajando en esos equipos presentan las soluciones pensadas en el trabajo en línea. No necesariamente tienen que ser los mismos equipos, ¿eh? No necesariamente tiene que ser la VINA más otro. Puede ser que los alumnos, de hecho, la sugerencia es que no estén con el compañero con el que trabajaron con anterioridad, porque así va a poder llevar, él será portador de la información y tendrá que ser claro al exponerla. Tendrá que ser lo suficientemente hábil para exponer frente a sus compañeros algunas soluciones que plantearon en el trabajo anterior. Argumentan las soluciones que están presentando. El equipo propone nuevas soluciones que pueden ser tal vez las mejores soluciones que tiene cada uno de los integrantes y las soluciones resultantes pueden ser las mismas de la VINA o bien pueden surgir unas diferentes. Todavía aquí ya hay como un mayor acercamiento a las soluciones, sin embargo, todavía son soluciones abiertas, todavía son soluciones, digamos, que están todavía en el nivel de una buena idea. Por supuesto, el profesor a lo largo de las sesiones deja encargos, ¿verdad? Leer otro video, revisar otra lectura, preguntar en casa, hacer una pequeña encuesta, hacer una pequeña revisión del contexto, en fin, son actividades que el profesor puede ir realizando a lo largo del proyecto. En la sesión número 5, nuevamente el profesor recupera el trabajo que se hizo la sesión anterior, eh, otra vez pone en el horizonte inmediato el problema que debe solucionarse, insisto, aunque ahora pudiera verse de otra manera, no es siempre el mismo. De hecho, en mi experiencia, el problema se va modificando a lo largo de cada sesión. Va cambiando, lo vamos viendo de otra manera y los chicos tienen otra percepción de lo que se está buscando. Propone nuevos recursos y organiza equipos de 3 o 5 integrantes, aclara dudas, hace preguntas y sugiere. Entonces, en plenaria, los equipos presentan la solución que consideran más viable para el problema. Es decir, vuelven a sentarse los equipos. En esta ocasión, sí puede ser que se traiga el mismo equipo de la sesión pasada o se generen nuevos, no importa. Es importante que
los niños aprendan a exponer claramente y argumentar y sobre todo aprendan a negociar y a tomar acuerdos. Esto es importante. Entonces los equipos van a presentar la solución que consideren más viable para el problema. Fíjense bien, una vez que ya hicieron el trabajo anterior, en esta sesión 5, ya ellos van a elegir, presentan las soluciones, pero ya van a elegir en el equipo 3 o 4 soluciones las más viables. Ya no todas, ya hay una selección, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4 soluciones. Entonces los niños ya van buscando eh, ir como cerrando las opciones de solución para ir trabajando, para ir solucionando el problema. La sesión 6 es una sesión muy interesante porque, por supuesto, el profesor sigue teniendo su mismo rol, ¿no? Recuperar la información, recordar el problema, proponer nuevos recursos. Ahora se espera que haga un equipo un poco más grande, de 4 o 5 integrantes, y de las soluciones que plantearon los equipos anteriores, asigna una solución, son N, son varias soluciones las que se tienen, pero ahora es una solución, se le va a entregar a cada uno de los equipos. Y en esos equipos, los chicos trabajan sobre una sola de las soluciones y empiezan a hacer su análisis. Analizan la solución, considerando qué consecuencias se tendrían de no llevarla a cabo. Si no implementamos esta solución, ¿qué pasaría? ¿Mm? Entonces, eso nos favorece también, además del diálogo y la negociación, pues nos favorece el pensamiento hipotético, el pensamiento proyectivo, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Mm? Nos permite hacer inferencias lógicas. Bueno, ¿qué pasaría si no llevamos a cabo esta solución? También van a procurar señalar las consecuencias que se tendrán si la llevamos a cabo. O sea, qué consecuencias vamos a tener, ¿no? Pueden ser positivas, pueden ser negativas, pero ¿cuáles serán esas consecuencias? Los costos, si es que los hay, los costos que requeriremos para implementarla, y el tiempo de realización y pues algunas otras cosas que ellos consideren importantes, pero por lo menos estos 4 aspectos sí tendrían que estar en esa revisión analítica de la solución que se está presentando. El equipo prepara una presentación del problema y la solución propuesta con todos estos argumentos. Y en la sesión 7, el profesor recupera la información de los alumnos, recuerda el problema, aclara dudas, hace preguntas, etcétera, y los chicos en plenaria presentan la solución que analizaron, argumentan su viabilidad y el grupo decide cuál de la solución es la más viable. Una solución o 2 soluciones estará bien. Entonces, noten ustedes cómo de un problema que es totalmente abierto y que admite N cantidad de soluciones, el trabajo hacia la revisión va haciendo que las soluciones sean más viables, más precisas, mucho más razonadas, porque se va conociendo más el problema. ¿Mm? Conforme vamos avanzando en la búsqueda de información, conforme vamos buscando más aristas del problema y le vamos poniendo mayor cerebro, vamos reflexionando más. Las respuestas, las soluciones que se dan son soluciones mucho más viables, más pensadas. ¿No? No es así como las soluciones, tantas soluciones como niños hay. Eh, Cuando hay tantas soluciones como niños hay, por lo general son soluciones que no han profundizado en el tema, en el problema, no lo han comprendido. Entonces, conforme va pasando el tiempo, se va discutiendo, los niños discuten con un equipo, con otro equipo, ellos mismos van adoptando una solución, la van reflexionando más, van preguntando, profundizan y cuando llegan a la solución o a las soluciones, pueden ser 2, 3, tal vez 4 soluciones en todo el grupo, son soluciones mucho más pensadas,
mucho más razonadas y por lo tanto son también más sensibles de ser puestas en práctica. Ahora, es importante que se comprenda que esta metodología no tiene, digamos, como principal función que se solucione el problema, ¿m? Porque eso requiere de contar con las circunstancias, con las condiciones en la escuela, en el grupo, en la comunidad para implementarla. ¿M? Tal vez sea la mejor solución, pero una vez que la tenemos, requerimos pues conciliar voluntades, buscar los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante en esta metodología no es la implementación de la solución, sino el objetivo principal es que los alumnos aprendan, que aprendan a identificar un problema, que aprendan a dialogar, que busquen información, que desarrollen sus habilidades indagatorias, que aprendan a preguntar, que se habiliten en la duda, ¿no? Que aprendan a dudar, que siempre tengan una pregunta, que además aprendan a argumentar. Entre más información tienen, más dudas van a salir y mejores argumentos tendrán. Que trabajen en equipo, que sean capaces de exponer frente a un grupo sus hallazgos. Todo esto es más importante en esta metodología. Todos estos elementos, todas estas habilidades, destrezas y procesos mentales, el desarrollo de todo eso es más importante que el implementar la solución. ¿Mm? Ahora, si a partir de todo el trabajo, resulta que la solución que se da es una solución viable y que además es posible implementarla. Bueno, pues que mejor, mucho mejor, ¿no? Si además de esto se puede implementar la solución, eso estaría estupendo. Pero el objetivo principal no es ese. El objetivo principal es que los niños aprendan. ¿Sí? Algunas consideraciones para implementar esta metodología. Por supuesto, el papel del profesor es fundamental, porque efectivamente él es el que va a promover la participación activa de sus alumnos, por supuesto. Es él quien va a animar y a invitar a los chicos al trabajo colaborativo. Pero para eso el profesor debe proponer un problema que debe ser abierto. E insisto, el profesor es quien debe conocer de forma muy particular las circunstancias, las situaciones que están en la comunidad, en la escuela, para poder identificar esa circunstancia que potencialmente puede ser un problema. ¿Mm? Y que debe ser un problema abierto. El profesor requiere elaborar materiales útiles. Eso también es importante. O sea, para el primer andamiaje, el primer escalón, lo tiene que poner el profesor. Por lo tanto, antes de presentar el tema, él ya buscó videos, él ya buscó audios, él ya identificó lecturas adecuadas para los alumnos para que sean esos los primeros, digamos, la punta de lanza, la punta de la hebra, pues, que los niños puedan ir después recogiendo, ¿no? Puedan ir avanzando con ese primer escalón. Entonces el profesor requiere de elaborar esos materiales o seleccionarlos. Si usted ya no encuentra nada en el internet que diga lo que usted quiere que diga, pues entonces tendrá que hacerlos usted. Entonces los recursos son muy importantes en un primer momento porque, insisto, son el primer escalón donde el niño se posiciona para poder seguir avanzando en el trabajo. A lo largo de las sesiones, el profesor debe mostrar sus habilidades mediadoras, ¿no? Y saber cuándo dirigir, cuándo no dirigir, cuándo sugerir alguna respuesta, cuándo sugerir algún material,
eh, cómo orientar a los niños sin que los niños van a estar esperando respuestas, porque así son. Entonces, cómo mediar con los niños de tal manera que no se sientan frustrados por no encontrar en el profesor la solución. ¿Cómo hacer para que eso vaya ocurriendo y que el chico, las niñas, los niños vayan ganando mayor confianza en su posibilidad y sus capacidades de hacer y de buscar y de interpretar? ¿Mm? Es necesario que el profesor tenga amplio conocimiento del problema y de los temas que articula su solución para poder orientar a los estudiantes y sugerir nuevos caminos para la búsqueda de esa solución, que no va a ser una solución simple. Se sugiere que el profesor elabore algunos indicadores de desempeño con el fin de contar con elementos que sustenten la valoración del trabajo de cada uno de los estudiantes y finalmente las pueda asignar una calificación. Esto es esto que les comento, ¿no? Eh, ¿Qué indicadores de desempeño usted puede sugerir, puede establecer? Uno podría ser el cómo incorporan nuevos términos a su lenguaje, ese podría ser uno. Cómo van, son capaces, por ejemplo, de buscar en dos fuentes de información diferentes a la vez. Cómo pueden citar un artículo o cómo pueden eh, incluso eh, cómo desarrollan la habilidad para ser más precisos en las búsquedas de Internet, ¿no? Al principio de estos trabajos, los niños son muy amplios en la búsqueda en la Internet, entonces meten una sola palabra y lo que salga es bueno. Se espera que con el paso del trabajo, con el avance del trabajo, ellas sean más cuidadosos en las búsquedas, es más precisos en las búsquedas que hacen en Internet. Ese podría ser otro indicador de desempeño, ¿no? En cómo pueden llegar a acuerdos, cómo dialogan, cómo cómo eh, son capaces de permitir que el otro hable y escucharlos, ¿no? Cómo van argumentando, cómo van eh, plasmando sus ideas en un documento, cómo pueden ir eh, eh, sintetizando las ideas de todos en una sola idea. Es decir, eso son indicadores de desempeño que le van a permitir tener elementos para la evaluación del chico. ¿Cómo incorpora los conocimientos científicos de matemáticas, de español, de ciencias, ¿no? De artes? ¿Cómo los incorpora en la solución del problema? Todo eso son elementos sensibles de, eh, de tener de ser evaluados y de tener de ser un referente para la evaluación que el profesor finalmente debe hacer del trabajo de sus alumnos. Me parece a mí, una metodología que nos puede apoyar a ir madurando a los grupos y también que vayan madurando en su percepción hacia ellos mismos y en cómo pueden ir trabajando de manera más comprometida. Creo yo, insisto, que esta metodología puede eh, prevenirnos prevenir muchos problemas que tendríamos si entramos de lleno a los proyectos, a los problemas como nos los marca la literatura especializada. Me parece a mí, un salto muy grande el que se pudiera dar con ABP o con aprendizaje de servicio o proyecto comunitario. Es un salto muy grande de las condiciones en las que trabajamos hoy hacia unas formas nuevas o nuevas formas de aprender. Creo yo que tenemos que buscar esos puentes, esos enlaces que nos permitan transitar de nuestra tradición, de la tradición en la que enseñamos y aprendemos, hacia nuevas formas de participación y de relación entre los docentes y los alumnos. Maestras, maestros, me despido de ustedes. Esta
Esta es la última sesión del seminario La Nueva Escuela Mexicana. Les deseo mucho éxito, que tengan ustedes un ciclo escolar extraordinario y lleno de satisfacciones. Namaste.